de las palabras, porque para nosotros las palabras tienen su valor, las palabras tienen su esencia, las palabras tienen su punto de vista, las palabras tienen sus apreciaciones, las palabras pueden amar, pueden odiar, las palabras pueden, en definitiva, ser esa esencia que habita en uno o ser una mentira camuflada. Las palabras pueden dirigirse a un otro con contención o con dureza. Las palabras pueden dirigirse a uno mismo con contención o con dureza. Las palabras, en definitiva, tienen un valor intrínseco, tienen el valor de ser, en definitiva. Y si hablamos de ser, estamos hablando de que las palabras tienen un correlato humano. Y ese es el valor que nosotros le damos. No es un valor económico, es el valor de ser humano y de la esencia misma. Por todo esto y mucho más, podemos hablar hoy que tenemos un invitado vinculado a la naturaleza, al patrimonio cultural, que las palabras tienen un patrimonio y que también hacen a la cultura. Por todo esto y mucho más, buenas tardes. Bienvenidos a El Valor de las Palabras. El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas. Y obviamente si te digo el valor de las palabras, si te digo de 14 a 15, te digo que aquí estamos y vos nos podés sintonizar por FM 94.9 y allí estamos en el dial, en la 94.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocristal.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. También a través de Google podés colocar Radio Cristal e inmediatamente Radio Cristal 94.9 va a aparecer en el primer lugar dentro de los buscadores. Luego, obviamente, podés ingresar a nuestras redes, FM Radio Cristal 94.9 en Instagram, FM Radio Cristal 94.9, sino por Twitter, FM-Radio Cristal, por Facebook, Radio Cristal, y si no, también lo podés hacer a través de nuestro canal de YouTube. Siempre se suben los programas al finalizar el día, y ahí los podés rever, los podés reescuchar, y podés formar parte de este mundo que pasa a ser nuestro mundo, que estamos hablando de Radio Cristal 94.9. Así está en YouTube, como Radio Cristal 94.9. El staff completo: Sebastián Ibarra en la actualización de la plataforma, allí presente; Nicolás Foscaldi en la redacción de noticias y la subida de todos los audios, allí presente; en redes, Luciano Moreno, allí presente; en el departamento comercial, Marcela Reyes presente; y obviamente nuestro pulpo en la operación técnica, como lo es Daniel Martín, aquí presente. Por todo esto y mucho más es que te damos la bienvenida a FM Radio Cristal 94.9 y te decimos buenas tardes, bienvenidos a El Valor de las Palabras. El valor de las palabras es cuestionar la realidad para armar nuestra cultura de vida. Y aquí estamos obviamente en vivo. ¿Y cómo decirte que estamos en vivo? Te vamos a decir que estamos en vivo a través del Servicio Meteorológico Nacional. Y si hablamos del Servicio Meteorológico Nacional, te voy a decir que la temperatura en estos momentos es de 25 grados 7. La sensación térmica es exactamente igual. La humedad es del 51%. La presión es de 1021.2 hectopascales. El viento este a 18 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para mañana martes una mínima de 19, una máxima de 28. Para el miércoles una mínima de 17, una máxima de 30. Y luego para el día jueves una mínima de 19, una máxima de 32. Y el objetivo es decirte que esta semana por lo menos lo que nos esperan son lluvias.
Y si decimos el valor de las palabras, estoy con él, estoy con mi coconductor. Y si hablamos de coconductor, te digo que el valor de las palabras, como también una mirada austral, mañana de 16 a 17, en vivo. Aquí estaremos también con Erika Blum y con él, mi coconductor de este programa, El valor de las palabras. Estamos hablando de escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Estamos hablando de José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bueno, expectante, esperando la palabra de nuestro invitado, que es atingente al motivo, entre otros, que tiene también la movilización del día de pasado mañana, que es el rechazo al DNU. En este sentido, a mí me corresponde la generalidad de la ley, así que sí, voy a hablar de Claudio Bertonati, al que me une a una amistad de décadas. Van a ser exclusivamente elogios, pero es uno de los hombres que más profundamente conocen la situación ambiental en la Argentina, en la cual trabajó. Él es museólogo, con el cual yo colaboré en la revista de la Fundación Vida Silvestre. En este momento lo acompaño en ciertas tareas en la Fundación Félix de Azara, y lo que me interesaba era que este DNU, entre otras barbaridades, porque pasado mañana se va a manifestar la gente de la cultura, plantea la derogación de la ley de bosques y la ley de glaciares. Entonces, en un país que ha devastado prácticamente su cobertura vegetal, es interesante recordar que hay un libro que se llama El país de la selva, que es uno de los principales, digamos, acopios literarios que tuvimos en nuestra formación en el colegio secundario. El país de la selva, así lo llamaban a Santiago del Estero, que en este momento en esas zonas son prácticamente un desierto, ya que fueron prácticamente devastadas y taladas para el quebracho, que después formó parte de las vías férreas de los ferrocarriles británicos. Existieron ferrocarriles argentinos antes de los británicos. Bueno, pues para esto hay que hablar de Raúl Escalón Ortiz, no, porque vienen ahora a decir cuando los británicos trajeron los ferrocarriles, no es así. De la misma manera que dicen de que la Argentina era potencia mundial, bueno, no explicaríamos la existencia del peronismo. Ahora, discúlpame, Pepe, yo te voy a hacer, antes de que ingrese nuestro invitado, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees vos que no marchó la CGT durante todo el 2023, que tampoco fue un gran año, con 2 dígitos a nivel de lo que tiene que ver mensual, 3 dígitos a nivel interanual de lo que es la inflación, y por qué marcha ahora con 30 y pico de días de gobierno? Sí, por un lado yo podría decir con muchos, porque ahora les están tocando un poquito las orejas. Lo que sucede es que con 30 y pico de gobierno, días de gobierno, ya directamente se habla de arrasar completamente la legislación laboral. Ya directamente se plantea, y está hecho por una de las diputadas elegidas, que los jubilados necesitan una solución final, son un gasto, no lo podemos mantener, se tienen que morir. Yo lo que pediría es que justamente... Por eso hoy se puso la indexación a partir de abril. Bueno, Macano, yo le pediría a todas estas personas que piden eso, que una vez que terminan el mandato, públicamente tomen una pastilla de cianuro. Así no lo tenemos que bancar. No, bueno, esas barbaridades. Se está prácticamente planteando lo que es la entrega absoluta del país. Es decir, no pudieron ahora con YPF porque son 5 provincias. No sé qué es lo que van a hacer ARSAT, pero con una liviandad absoluta propia de un cretino, y dicho con una cara de cretino, que es la que tiene el oligofrénico incestuoso presidente que supimos elegir, se privatizará todo lo que se privatice y si no irán a la quiebra. Es una locura. Es el marchanteo absoluto del país. Ahora, ¿por qué la CGT invoca en este momento a un paro general? Y evidentemente porque creo que hay toda una presión de las bases
y porque desde luego yo no voy a desconocer la situación económica que heredamos del anterior gobierno, que aparte no fue un gobierno a mi juicio peronista, en esto coincido con Guillermo Moreno, fue un juicio socialdemócrata, sino que lo que viene ahora es directamente, no es casual que te estén hablando de casta y van en un avión de un integrante de la casta, que es el dueño, nada menos Bertay. Sí. Y llevan al embajador norteamericano, que como sabemos es un país subdesarrollado y no tiene guita Estados Unidos para pagarse el avión. ¿A cambio de qué? Y a cambio que te dé la embajada de Estados Unidos. A cambio de ir a ver la tumba de un ignoto rabino, bueno, yo ni sabía de la existencia de esa secta judía. Es decir, ¿cuáles son los motivos verdaderos de ese viaje a Estados Unidos? Yo todavía no lo tengo en claro. Y lo que habrá habido en Davos, mucho menos. Porque la que maneja el gobierno en este momento, que supuestamente ahora está embarazada, no sé si de las fuerzas del cielo o de quién, es el jefe, que es la hermana del presidente. No estoy cayendo en una alcahuetería, son intimidades que esta gente expone como si fuera méritos. Y él dice, ¿y ese jefe? Bueno, estamos en manos verdaderamente de alienados. ¿Qué te pareció, hablando de ese tema, las palabras que tuvo el presidente en Davos? Demenciales. Yo creo que hasta los propios, es más, se dice que el propio Macron, después de escucharlo, dijo, bueno, yo con este tipo no tengo nada que hablar. Bueno, pero Trump lo apoyó en estos días. Trump porque le conviene, desde luego. Ahora Trump es un tipo que plantea, the first is America, primero es América. Sí. Y esto nos van a plantear primero la Argentina. Es decir, lo que plantean estos tipos que están detrás de Trump es la antítesis. Y a Trump no le convienen gobiernos nacionalistas. Lo que necesita son gobiernos coloniales y serviciales. Evidentemente que si uno apuesta a una tercera posición y a una mediana independencia de desarrollo, y eso no le va a convenir a determinado, porque la Argentina competitiva, porque por ejemplo, Assad no da pérdidas. Sí. ¿Por qué quieren agarrarse? Nadie va a comprar algo que da pérdidas. No, como me puso uno de los tantos trolls, mirá, viejo meado, no te diste cuenta, porque tienen esas categorías, ¿no? Viejo meado, cosas por el estilo, ¿no? No te das cuenta que es una garcha, una cosa. ¿Por qué? A ver, ¿en qué? Porque justamente la Argentina es el sexto país en el mundo en fabricar satélites, porque es competitivo. Y esto lo dijo justamente uno de los sirvientes coloniales que tenemos acá, Cipallo, le decíamos históricamente, Echeverri, cuando dijo, el mundo no necesita satélites made in Kirchner, es satélites de Argentina. Lo que necesita es las carnes y los cereales que yo le puedo vender, y los minerales que obviamente le vamos a regalar, que es lo que trataban de hacer ahora con YPF. Bueno, esto es parte esto de la contradicción. No, pero esto quiere decir, el otro día estuve hablando conmigo, porque aparte es verdaderamente un mapete, es un ser inteligente, un teletubi, no sé, el cretino estuvo hablando conmigo, Helios Manx, porque está interesado por el litio, y me salen a mí a decir, ¿qué tiene que Helios Manx? No, porque carecemos de la capacidad para extraer el litio. Tenemos capacidad para enriquecer el uranio y tener el ciclo de energía atómica propio, para mandar satélites al espacio, y no podemos manejar el litio. Pero déjenme de embromar, muchachos. Ustedes se lo quieren regalar a Helios Manx a cambio de algo. Porque acá los favorecidos son más o menos 15 empresas. Entonces yo creo que también la CGT está llamando a todo esto porque está viendo que vamos a llegar en muchísimo poco tiempo, pareja, a una situación explosiva que nadie puede controlar. Y ellos lo saben. Por eso en este decreto de necesidad y urgencia también plantean la apertura indiscriminada a la ayuda, entre comillas. Ya los mares se los están entregando control de los Estados Unidos de Norteamérica, que nos va a defender ¿de quién? De la pesca ilegal china. Pero si la pesca ilegal china se la están permitiendo los ingleses que están en Malvinas. No, porque están viendo desde afuera que la Argentina puede llegar a un estado de balcanización. Y balcanización es lo que vimos hace no mucho tiempo, después de la caída de la Unión Soviética, que parece que el presidente no se avivó, en la desaparición de la ex Yugoslavia, claro, que se mataron entre Croacia, Montenegro, bueno, Serbia. En relación a eso no también... deben venir acá como un proceso de balcanización para el cual
en base a la necesidad de pacificar la Argentina, te desembarcan tropas extranjeras que van a agarrar lo que dijo, no es casual. Una mina que vino disfrazada de general, Richardson, que aparte no estaba disfrazada, porque ella es la general comandante de zona sur de los Estados Unidos. Bueno, acá estamos, no por ustedes, un burdel de negros, a nosotros nos interesa Vaca Muerta, el litio y el acuífero guaraní. Lo dicen directamente, venimos por eso. Y el resto se lo pueden meter en la oreja porque ellos mismos producen soja. Es más, te ponen el precio de la soja en la... Bueno, en relación a lo que habías dicho de comunismo, también dijo que el Papa era comunista, que el Papa estaba de acuerdo con Castro, no, que era etcétera, el maligno. Etcétera, y ahora va a ir a la canonización de un santo argentino. Es decir, hay mucha incongruencia. Hay mucha incongruencia. Ahora vamos a hablar con él porque tenemos a nuestro invitado del día de la fecha que tiene mucho que ver con lo que vos estás diciendo. Él es naturalista, es museólogo y aparte me encanta porque él tiene un escrito ayudando a valorar y conservar la naturaleza y el patrimonio cultural. Qué fantástico sería, Claudio, preguntarte justamente cómo lo hacemos ahora. Muy bien, nunca solo, eso me encantó, ayudando a valorar y conservar la naturaleza y el patrimonio cultural, nunca solo, estamos con el gran Claudio Bertonati. Aclaremos que no compramos las camisas en el mismo local, ¿eh? No, porque mirá la camisa que tiene, que tengo yo, hasta en eso coincidimos, no nos pusimos de acuerdo. Sí, la verdad que es fantástico. Bienvenido, Claudio. Hay justamente un parecido muy, pero muy grande. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo te va? Placer inmenso tenerte. Para mí también les agradezco muchísimo esta invitación. Me siento muy honrado y muy agradecido. Claudio, recién estaba hablando Pepe al respecto. ¿Qué opinás de este DNU y qué opinás vinculado específicamente a la ley de bosques, a este legado tuyo que es conservar la naturaleza y el patrimonio cultural? De bosques y glaciares, ¿no? Por el impacto ambiental de la cuestión de glaciares. Bueno, nosotros estoy muy preocupado, como lo están muchos argentinos, particularmente quienes están trabajando desde hace muchos años para conservar los bienes del país, porque buena parte del articulado de esta ley ómnibus que se mandó al Congreso ablanda la normativa ambiental, que ya de por sí es blanda, que ya de por sí no se cumple, no se aplica. Entonces, es un escenario preocupante. Pero más preocupante para mí es que tengan que ser los ciudadanos los que deban salir en defensa de los bienes públicos, cuando debería ser al revés. Los funcionarios públicos deberían llevar el liderazgo de la conservación de los recursos naturales, de la protección de los ecosistemas silvestres, de los grandes recursos que hoy están al servicio de los argentinos pobres y hambrientos en Argentina, es porque todavía quedan peces en los ríos y en el mar, todavía hay maderas en los bosques, todavía hay animales que la gente consume por necesidad, y si a todo eso lo dilapidamos, la pobreza va a ser mucho más extrema y la cantidad de indigentes también. Entonces, alguna vez un naturalista dijo que todo patriota tiene que estar preparado para defender a su país contra su gobierno. Y lamentablemente esta parece ser una constante en la Argentina. Ojalá fuera un problema exclusivo de un color político, pero lamentablemente venimos de mal en peor, sí. Donde lo que vemos, en lugar de ser las buenas prácticas, vemos las malas prácticas. Yo siempre, como un país como la Argentina, con una tradición tan larga, sigue teniendo prácticas tan retrasadas. Eso es realmente muy llamativo, muy sintomático. ¿Por qué crees que las prácticas siguen siendo retrasadas, Claudio? Porque cuando uno revisa la producción ganadera, por ejemplo, se practica la ganadería del siglo XIX, donde muchos productores no se preguntan cuál es la capacidad de carga que resiste su campo, sino más bien
meten todas las ovejas, chivos, vacas, caballos o lo que sea, y normalmente si no se contempla la capacidad de producir pasturas que tienen esos campos, el campo termina sobrepastoreado, y un campo sobrepastoreado es más vulnerable a la predación por carnívoros silvestres como el puma, el zorro, Sí. a los que habría que sumar los perros cimarrones. Y después, claro, después se le echa la culpa al puma y al zorro, o a los zorros, el zorro colorado y el zorro gris, por, por la merma productiva de carnes. Pero todo eso es una farsa, porque en realidad es sabido que cuanto mejor están los campos, mejor conservados, digo, al estar los pastizales o las estepas bien conservadas, los predadores naturales tienen sus presas naturales. Claro. No tienen que recurrir a la oveja, al chivo, a la cabra, ni a la vaca, ni al caballo. Y también sabemos que cuanto más recorridas hacen los peones o los puesteros, cuanto más custodiado está, es cuanto en lugar de hoy en día se combate al puma y a los zorros, por ejemplo, con venenos, con cacería plaguicida, donde se da recompensa por las pieles de los animales, como el siglo XIX, como les decía antes, cuando en realidad el INTA está impulsando otras prácticas. O sea, por suerte, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria está haciendo un trabajo muy bueno, pero que no siempre es tenido en cuenta por los productores. Por ejemplo, ¿qué se hace cuál es la innovación para contrarrestar los ataques de los pumas? Por ejemplo, tener perros pastores que se crían con las ovejas, de razas grandes son, que se crían con las ovejas, y esos perros forman parte de ese rebaño y por supuesto lo defienden. Entonces el puma o el zorro colorado limita y evita predar. O sea, es tan sencillo como eso. ¿Cuál es el otro problema de la ganadería en Patagonia? Por ejemplo, ver al guanaco como el enemigo público número uno, cuando en realidad el guanaco es un recurso de enorme valor. La Argentina tiene el privilegio de tener las principales poblaciones del mundo, y yo con esto no estoy diciendo que no hay que tocar al guanaco. Lo que digo es que si uno fuera medianamente inteligente, analizaría cómo puede aprovecharlo bien, de forma tal que el guanaco no desaparezca, sino que se transforme en un recurso renovable, sano, que le deja ganancias a los productores o a quienes hagan el rancheo o la ganadería de guanacos, y al mismo tiempo conservar el paisaje. Esto algunos productores lo han hecho, o sea, no es que estoy diciendo un disparate que es un experimento. No, hay productores que lo han hecho, que lo hacen, pero que se enfrentan en un mar de dificultades, navegando en una contracorriente. Sí. Y con la agricultura, para balancear un poco, la Argentina es el principal consumidor de biocidas o pesticidas del mundo. O sea, es irracional. O sea, digamos, la Argentina ha hecho una revolución agrícola cuando introdujo la siembra directa, cual fue una verdadera revolución. Con la sojización, la expansión violenta de la frontera sojera trajo consecuencias. Por un lado, expandir la frontera a costa de espacios silvestres, es decir, de desmonte de bosques, de selvas, la transformación de estepas, pastizales, montes en campos de soja, y después esos campos de soja necesitan el subsidio de los herbicidas o fungicidas, y también, digamos, ningún productor permite que en ese cultivo haya otra especie que no sea la soja. Entonces hay como una declaración de guerra a todo lo vivo que no sea la soja. Bien. Y lamentablemente en la ecuación económica los sojeros nunca computan lo que se llaman las externalidades, es decir, los recursos que consumen, que necesitan, como el agua, no aparecen en los cómputos de su producción, con lo cual el número final es ficticio. Claro. Y además con un agravante. Si nosotros vemos la forma en que se aplican los agrotóxicos y leemos los informes de la Universidad Nacional de Córdoba sobre los pueblos fumigados, bueno, vemos que la sociedad o la comunidad vecina termina pagando costos o esas externalidades que no paga el productor. Bien.
Entonces, lo que pienso debería tener un país maduro, inteligente y con larga trayectoria agropecuaria es primero un sinceramiento de sus números y segundo la puesta en marcha de buenas prácticas, y las buenas prácticas no pueden ser contaminando a los vecinos o Bien. envenenando a los vecinos o Claudio, usando los cuerpos de agua y contaminando. yo ahora le Sí, voy a pasar a Pepe, pero te quiero hacer una pregunta. En qué gobierno se adoptaron políticas públicas importantes en materia de lo que vos estás hablando? no, no, venimos cuesta abajo en la rodada, digamos, la Argentina, digamos, esto no tiene que ver ya con afinidades políticas, sino me restrinjo a A los hechos, números. Cuando exacto. uno revisa, claro, datos de la realidad, cuando uno revisa en tiempos de la colonia, teníamos 160 millones de hectáreas de bosques, selvas y montes. Hoy tenemos menos de 27, andamos menos de 30, sí, diciendo generoso, pero con un agravante. La calidad de lo que hoy tenemos, esos 27 o 30 millones de hectáreas que nos quedan, no son de la misma calidad que en los tiempos de la colonia. Es decir, que hubo un empobrecimiento en superficie y en diversidad dentro de lo que quedó de esa superficie. Y aún así, las presiones siguen, como este decreto que eh, impulsó el presidente de la Nación, y luego a través de esa ley ómnibus, donde encima lo que se propuso fue ablandar la ley de bosques para permitir los desmontes en lo que se había prohibido. Y esto es irracional porque es como decir, tenemos recursos que están en peligro y lo que hacemos es, en lugar de protegerlos, es quitarle la protección. No es inteligente. Y acá es donde a mí lo que me llama más la atención de todo es que tenemos por primera vez un presidente economista. Históricamente, un economista entiende que la raíz etimológica de economía y ecología es la misma. Las dos palabras comienzan con eco, que es casa en griego. Economía es el ordenamiento o la administración de la casa, y la ecología es el estudio de las relaciones de esa casa. Entonces, curiosamente, para ser un buen administrador hay que conocer la casa. Uno no puede desconocer esas relaciones. Y las medidas que se han impulsado son absolutamente desconocedoras de las relaciones que hay entre los ecosistemas silvestres y nosotros. Es más, cuando uno escucha hablar a buena parte de los economistas argentinos, incluido el presidente, parecería que los ecosistemas silvestres son tierras improductivas, que hay que convertir rápidamente a campos agrícolas, ganaderos, urbanizaciones. Esa es una burrada, pero no desde el punto de vista ambiental, ecológico, biológico, es una burrada económica, porque les bastaría leer cualquier informe sobre la producción de bienes y servicios o contribuciones ambientales para darse cuenta que los ecosistemas silvestres, ya sea el mar, un río, un bosque, un pastizal, una selva, un desierto, son unidades productivas de la naturaleza. ¿Qué es lo que producen? Oxígeno, estabilidad climática, suelos fértiles, fauna, recursos medicinales, recursos tintorios, maderas. Es decir, si uno considera que todo eso es improductivo, no podríamos explicar cómo la Argentina soportó a lo largo de su territorio a 39 pueblos originarios. ¿De qué vivían si eran tierras improductivas? No, del oxígeno nada más. O sea, es una burrada, pero esa burrada tiene mucho arraigo, y se conjuga con otra burrada, que es creer, porque ese es el verbo, creer como si fuera una cuestión de fe, que la Argentina tiene recursos naturales infinitos. Esto yo se lo he escuchado a varios presidentes y expresidentes y candidatos a presidentes. Es una burrada exquisita, porque no hay nada infinito en el universo. Hasta el universo los astrofísicos lo consideran finito. Y creer que la Argentina tiene recursos infinitos es de analfabestias. Ya es un analfabetismo ambiental muy pronunciado. Bien. Sarmiento logró vencer el analfabetismo durante su presidencia. Creo que el gran desafío que nos queda ahora por delante es vencer el analfabetismo ambiental, que es muy grave, porque es la madre de muchas malas decisiones. En relación al medio ambiente, ¿cómo estamos en relación al mundo, Claudio? ¿Perdón?
No escuché bien. En relación a medio ambiente, Argentina, ¿cómo está en relación con el mundo? Y bueno, no está muy diferente en el desarrollo. Está en la misma, tiene más o menos las mismas encrucijadas, una gran, un gran déficit económico, una gran pobreza, recursos muy sobreexplotados, tendencia a seguir en esa línea de trabajo, ¿no? De dilapidación, que obedece a necesidades, obedece a los caprichos de los mercados y no obedece a una verdadera planificación de cómo resolver los problemas con mayor inteligencia. Miren esto, qué paradójico es. La Argentina tiene muchas universidades, Sí. con muchísimos científicos de enorme prestigio. Sin embargo, las decisiones se toman sin consultar a las universidades, a los institutos de investigación y mucho menos a los científicos. Es decir, entonces podríamos preguntarnos quién toma las decisiones y basadas en qué tipo de conocimiento. Clarísimo. Y es acá donde eso es lo que explica el que nos vaya como nos va, porque hay que tener mucho, pero muchísimo talento para destruir y fundir un país como este, con todos los recursos que ha tenido. Es muy llamativo eso. Entonces, creo que una solución muy sencilla, de costo cero, es ir a los propios especialistas que tiene el mismo Estado nacional, los mismos estados provinciales, y consultarlos. No estoy diciendo que hagan lo que ellos dicen, pero de mínima, consultarlos, preguntarles cuál sería la decisión más adecuada, más inteligente, más eficaz, más eficiente. Sin embargo, esto pareciera algo irracional. Y es más, yo trabajo tanto para una universidad como para una ONG. Sí. La Fundación Azara y la Universidad Maimónides. Y normalmente lo que he visto a lo largo de mi vida, yo cumplí 60 años hace poco, y yo lo que veo es que los espacios de opinión muchas veces los han colonizado las ONGs, que por supuesto tienen algo para decir o algo para que sea escuchado, pero si hay alguien que escuchar, son a los investigadores del CONICET, son a los investigadores de los institutos nacionales y provinciales, donde tiene gente que dedica toda su vida a temas muy específicos, donde ahí están los referentes. Curiosamente hay referentes a nivel mundial que están en la Argentina que no son consultados por ni los gobiernos provinciales ni el gobierno nacional. Y bueno, yo pienso, ese es un error muy brutal, muy de país inmaduro, muy de políticos de medio pelo, que no consultan para no poner en evidencia que desconocen casi todo. Pero bueno, yo pienso que si tienen sentido común de mínima, que es otra cosa que podemos apelar a pedir digamos, yo ya no defiendo ni la naturaleza ni el patrimonio cultural, yo hoy defiendo el sentido común, diría. Está en la crisis, que ese es el lugar en el donde me ubico. Entonces yo pienso que si realmente nuestra dirigencia política consultara a esas instituciones, nos iría mucho mejor. Pero Claudio, ¿vos esperás que se consulte a esas instituciones y teniendo una vicepresidenta que dijo que el CONICET estudió el ano de Batman? Instituciones que dan pérdida, por eso tenemos animales, así lo digo yo, de trayectoria familiar, que hablan de la privatización de los mares, que es un disparate absoluto. Privatizar los mares, las ballenas, algo por el estilo. La señora vicepresidenta, bueno, incurre en lo mismo que la banquera esta que tenemos ahora en papel de canciller, es decir, tienen títulos que tendrían que revalidarlos y que opinan de cualquier cosa a cualquier hora del día, pero el peor de todo es que tienen la lapicera. Exacto. Ese es el problema de todo, tienen la lapicera. Entonces el otro día tuve oportunidad de escuchar a un científico haciendo la defensa del CONICET y toda la labor científica. Formar un científico lleva muchísimo tiempo y muchísimo dinero, y es una inversión que ha dado muy buenos frutos cuando se los ha dejado en la Argentina. Pero después nos quejamos de la fuga de cerebros, y los que se quejan de la fuga de cerebros son los que justamente crean las condiciones para que la gente se vaya. Claro. Y te hablan, no, porque se van a países en serio. ¿Qué países?
Bueno, pero es en la antítesis de lo que vos estás planteando. Por ejemplo, disculpame, yo quería preguntarte también, porque estábamos hablando de la cuestión ambiental, y en base a lo que vos decías, estaba recordando sobre todo la frontera sojera. No hace poco los gigantescos incendios en las islas del Paraná que se veían desde la costa de Rosario, que vos estabas en el Monumento a la Bandera, y enfrente veías un escenario de Apocalipsis Now. Parecía que lo hubieran inundado de napalm. Terreno no paraba en ningún momento. Bueno, eso es con respecto a... Ahora lo que te quería preguntar es con respecto a la ley de glaciares, porque eso también significa un impacto ambiental. Es decir, los glaciares son los que nutren de agua. Los suelos, por ejemplo, de la Patagonia, que hay lugares que están en el medio de la Patagonia, ¿Qué opinas de esto de la ley de glaciares, mi querido amigo? ¿Cómo ves la situación con respecto a la cuestión? Porque muchas veces ya hay zonas de la cordillera, entre otras cosas, no es casual, porque está concatenado también con la venta de tierras, áreas de frontera, que antes que son zonas de seguridad nacional. Yo trabajé hace mucho tiempo en un organismo que se llamaba Superintendencia Nacional de Fronteras, donde vos ibas a vender un terreno en la frontera, bueno, tenías que pasar para el Departamento de Erradicación de Fronteras, que estaba constituido por especialistas de varias artes, pero varias áreas, fundamentalmente abogados, escribanos, para ver si estaban dando y por ejemplo, extranjeros no podían, y mucho menos de países vecinos, que es lo que hace, o sea, yo argentino no puedo comprar un territorio fronterizo en Chile, en la zona de frontera. Obviamente eso Menem lo terminó, y ahí es cuando viene justamente de que Benetton en este momento tenga unos latifundios casi el tamaño de Bélgica. Bueno, pero cuando estaba Patricia Bullrich en el gobierno de Mauricio Macri y estaba la secretaría o subsecretaría... Patricia Bullrich estuvo en todos los gobiernos. Pero estaba la subsecretaría de Frontera, no separaba una lápida de Paraguay. Una lápida real, en el mar, en el límite, una lápida entre Argentina y Paraguay. Sí. Todo dicho, creo. ¿Cuál es tu opinión, Claudio, que era lo que decía Pepe? Bueno, es parte del mismo diagnóstico, ¿no? Así como se considera que los ecosistemas silvestres son improductivos, los glaciares son ecosistemas silvestres que muchos economistas de medio pelo también consideran no solamente improductivos, sino un estorbo para el desarrollo, porque recordemos que hubo mineras como Barrick Gold que destruyeron un glaciar. Donde no hablemos de los eventos de contaminación con cianuro de los ríos en zonas áridas como San Juan, o sea, no estamos hablando de ríos en la Mesopotamia argentina, no, ríos justamente donde el agua escasea, y aún así, no solamente salen impunes de estos delitos, de estos crímenes, sino que el Estado acompaña y termina avalando ese maltrato a la geografía nacional. Es decir, que los glaciares no están vistos como esos grandes y enormes reservorios de agua pura, porque no es agua pura. Qué bien. Sino que lo ven como algo que estorba para la producción de la megaminería. Entonces, a ver, esto lleva a un dilema, o un falso dilema, donde las malas prácticas lo que generan es que las comunidades locales, ¿qué hacen? Se polarizan en opiniones, digan, el que no se beneficia de la minería dice, no la minería, y el que se ve beneficiado por la minería dice, sí a la minería, y en realidad no es ni sí a cualquier minería, ni no a cualquier tipo de minería. En el medio está el sentido común, está la inteligencia, está el conocimiento, que lo que debería impulsarse son minerías donde se caractericen por las buenas prácticas, por no contaminar, por extraer lo que se pueda extraer, no todo. No puede ser, por ejemplo, cuando se hablaba de hacer proyectos megamineros en el Famatina, qué increíble que hay riojanos que están dispuestos a dinamitar el Famatina que está en el escudo de la provincia. A mí no se me ocurriría. Hay sanjuaninos
que no les temblaría el pulso, empezando por el presidente de la Cámara Minera de San Juan? ¿No le temblaría el pulso en dinamitar parte del Cerro Mercedario donde pasó la noche San Martín y O'Higgins al frente de la columna principal del ejército de los Andes para ir a liberar a Chile? Pero aparte el San Martín es una lucha, pero ya de Facundo Quiroga, inclusive el levantamiento justamente era por la explotación de la River Plate Mining Company, justamente. O sea, quizás lleva más de 200 años esta lucha, ¿no? Que no es solamente ambiental, es económica. Perdóname que te interrumpí, Claudio, sí. Hay algo importante para mí, para tener en cuenta. Para entender al presidente de la Nación, hay que un poco entenderlo a uno de sus maestros, que fue Guy Sorman, un enemigo declarado del ambientalismo y de la defensa de los recursos naturales. Un tipo que dijo que la ética no sigue a la política, no sigue tampoco la economía, que recién las buenas economías y políticas permiten que después se pueda pensar en la ética, o sea, todo al revés. Entonces esto es lo que nos permite entender la lógica, si es que le podemos llamar de esta manera, de cómo se piensan estas cosas. Por supuesto, cuando uno dice, no, este lugar hay que protegerlo porque es un sitio histórico, o este lugar hay que protegerlo porque es un símbolo espiritual de un pueblo, claro, esa gente que piensa de esta manera, piensa o que somos unos tarados, o unos románticos, o unos tontos, porque tienen otra lógica. Ahora, la pregunta, Claudio, sería, ¿se piensan estas cosas? Y se lo lee bien a Guy Sorman, porque lo interesante que Guy Sorman llegó a decir, ustedes nunca fueron ricos como se creen, si no nos explicaría la aparición del peronismo. Digo esto porque el presidente en Davos llegó a decir de que la Argentina era más poderosa que Roma, no sé, que del nacimiento de Cristo hasta ahora, un discurso honestamente que yo digo, no, flaco, estás en el poder, podés comprar de la buena. Ahora no vayas a comprar a Fuerte Apache la falopa, porque decís cualquier pelotudez. Un discurso que era propio de falopa mal cortada, porque yo no lo podía creer. Bueno, lo mismo el comunismo, el socialismo, la derecha. Bueno, no, sí, socialdemocracia, porque evidentemente él lo dice, yo soy anarcocapitalista, es decir, no es liberal, el liberalismo implica un ordenamiento también del Estado, ¿no? Pero perdone. Y en relación a todo esto también, Claudio, vos hablabas del sentido común, ¿no? Hoy es el menos común de los sentidos, obviamente, sin lugar a dudas. Sí, todo indica eso, porque bastó escuchar al presidente en Davos para... No solo nos ha horrorizado a nosotros, ha horrorizado a cualquier persona de todas partes del mundo que tiene sentido común, justamente. Porque lo que dijo fueron barbaridades, pero barbaridades que no se sostienen... que basta 5 minutos uno puede encontrar bibliotecas que rebatan todo eso. Pero bueno, evidentemente él cree eso como una cuestión de fe, así como invoca la fuerza de los cielos, tal vez cree en algo místico que está por encima del conocimiento, por encima de la ciencia. Yo no creo eso. Es más, creo que no hay incompatibilidad alguna tampoco en tener creencias religiosas o espirituales y militar en la ciencia. Pero bueno, realmente... Yo desde luego se lo puedo decir a los jesuitas, pero el problema es que este tipo te habla de las fuerzas del cielo, que es una cuestión astrológica, ocultista, demencial. No estamos hablando de lo que plantean las religiones históricas tradicionales, que bueno, hay que ver la cantidad de adelantos científicos que le debemos al orden jesuita. Sí. Está bien, yo tengo debilidad con los jesuitas, pero también sí, justamente exponentes religiosos de otros. Fijémonos lo que eran el saber musulmán durante la mal llamada época oscurantista, ¿no? Claro. Y lo que significaban todos los grandes filósofos del Sanedrín, todos los grandes pensadores. No, eso no tiene nada que ver. Pero lo de este hombre, la fuerza de, no sé, una cosa caricaturesca verdaderamente, ni siquiera alquímica, porque la alquimia buscabas la piedra filosofal. ¡Buah! Un pensamiento mágico, eso voy verdaderamente, ¿no? Irracional. Bueno, hermanos, de eso estábamos. Lo que pasa es que todo esto no lo expresaba antes de la campaña. Está bien
que el triunfo de Milei se puede explicar a través de montones de cuestiones para toda una obra de sociología, ¿no? Pero muchas cosas que se están expresando ahora no se expresan. Ahora lo interesante es lo siguiente, que todo este DNU no es creación de este cerebro cretino, no le da ni siquiera la capacidad para alcanzar esos grados de maldad. Esto lo hicieron otros y no lo hicieron para él. Sturzenegger lo hizo Esto para lo hizo Patricia Bullrich. Con otros tipos más. Sí. Que están, Vamos a poner solo la vamos figura. a Sturzenegger, bueno, porque tenemos el caso de una caricatura del judío universal que se ha hecho porque se divierte como tal, que justamente tiene más de 180.000 hectáreas de bosques en Salta, que es lo que quiere la delegación de la ley ambiental. Está Sturzenegger, que la carita, el tipo que está, Sí. Inclusive están todos vestidos con un determinado color y él aparece pues, como el mago sin dientes, ¿no? Parado, sin ningún, al lado del presidente, sin un garco oficial. Exacto. Por lo menos ponete un blazer azul como en el colegio, ¿no? Venía vestido de cualquier cosa. Y es el que puso semejante, no lo hizo él. No te alcanza. Eso fueron 5 o 6 estudios que representan a determinadas personas. Sobre eso vos te referiste en el programa anterior. Exacto. Te referiste. Hay determinados nombres Exacto. que no se tocan. Vos hablaste, por ejemplo, de la Anónima. Exacto. Vos hablaste de Mañeto. Pero dejémonos de embromar. De Coto. De Coto, pero que aparte te lo dicen, bueno, ¿y ustedes cómo combaten la inflación? Remarcando todos los días. Sí, sí. Bueno, era una joda. No es una joda. Porque yo puedo hablar, por ejemplo, de la honorabilidad de su vida sexual de tu mujer, de tu hija, todo de tal, es una joda. No, hay cosas con las que no se jode. Y con lo que vos estás jodiendo es con el hambre de la gente. Porque claro. Ahora sí vamos al hambre. Porque hay cosas que ya directamente... y otra de las cuestiones que estamos viendo también es el desabastecimiento. Porque vos querés comprar, y digo, bueno, no hay. ¿Cómo que no hay? Yo tengo guita, mucha guita, compro. No, pero no te mandan. Claro. Te van a mandar y bueno, así estamos, ¿no? Pero que tiene todo que ver con esto que no se lo armaron a él, se lo armaron a otra persona, pero que se está imponiendo. Y para justificarlo, bueno, un discurso francamente a mí me irrita bastante. Me irrita bastante porque que un imbécil me tome de imbécil me jode bastante. Me jode bastante. ¿Qué opinás vos, Claudio, para finalizar? Perdóname, Claudio, pero me dejo arrebatar. Vos me conocés, ¿viste? Perdón. Al Congreso de la Nación le cabe una responsabilidad muy grande ahora, Netamente. que es analizar estos temas. Por suerte, en materia ambiental, más de 100 ONGs se expresaron repudiando los artículos que proponen en esa ley ómnibus, y ahora la pelota la tienen los diputados de la Nación, quienes pueden rechazar ese articulado, pueden modificarlo, y pienso que tienen un rol fundamental, que es llevar cordura a donde no la hay, defender los recursos naturales de la Argentina, lo que queda de ellos, frente a una propuesta que implica terminar de destruirlos. Cuando hablaban de los recursos pesqueros hace un rato, digamos, evidentemente es uno de los grandes temas nacionales, no es un tema ambiental ya, es un tema nacional, porque la Argentina no tiene para elegir muchos recursos de los cuales pueda vivir. Entonces, todo lo que signifique pesca es algo que merece la máxima atención. Exacto. Y también donde los diputados pueden hacer historia, porque hasta ahora, todo el mundo ya lo sabe, que en la milla 201 sí. hay una flota entera, cerca de 500 buques, normalmente promedio, en la gran mayoría chinos, de bandera china, jugando la ley del Orsay, futbolísticamente hablando, para poder pescar ilegalmente en las aguas argentinas cuando los buques de la Armada o Prefectura no están patrullando. Si la Armada o la Prefectura detienen uno de estos buques delinquiendo, ustedes saben que a ese buque solamente le cabe una multa, no está considerado un delito.
Entonces es importante que la figura de delito ambiental o delito ecológico se incorpore a la del Código Penal de la Nación, porque es tan irrisoria la multa y es tan abrumadora la ganancia que deja la pesca furtiva, que cuando se detienen a los barcos, muchas veces los dejan abandonados, ni siquiera los reclaman, no pagan ni la multa y dejan el barco, que son barcos normalmente ruinosos, justamente pensando en una pesca furtiva, que si me detienen el barco y que se lo queden, no pasa nada, ni lo reclamo, porque ya está todo resuelto económicamente, porque ellos vienen acompañando una suerte de gran portaaviones que son los buques frigoríficos, con los cuales no tienen que hacer ni puerto. O sea, pescan ilegalmente, cargan en el buque frigorífico, pescan, cargan y el buque se va con todo el tesoro a China o al resto de Asia, y a nosotros lo que nos deja es la pobreza, la contaminación, los recursos diezmados, y muchas gracias. Y si eso está ocurriendo hoy es porque se ha destruido la capacidad logística de las Fuerzas Armadas para este tipo de rol, por ejemplo. Así es. Y al mismo tiempo porque los legisladores no se han puesto los pantalones para incorporar esa figura de delito ecológico, como incluso la ley de humedales. O sea, realmente cuando uno ve la cantidad de sesiones a lo largo del año del Congreso de la Nación y cuánta atención le presta a la defensa de los recursos naturales del país, y realmente, yo no digo que hay que hacerse anarquista, pero eso le hace el caldo gordo de los anarquistas. Exacto. Porque realmente, si Milei hoy está acá y con la compañía que tiene, es porque en gran medida se explica de esta forma. Si hubieran hecho las cosas bien, realmente no hubiera pasado lo que pasó. Claudio, ha sido un placer tenerte, un lujazo, todo tu conocimiento, toda tu inteligencia, también involucrado, estás presente en los lugares, que eso es importante, vivís de la experiencia y de la vivencia, así que es un lujo tenerte, un verdadero placer, un cariño muy grande, Claudio Bertonati, gracias por todo. Muchísimas gracias, un beso grande a ustedes y a quienes nos escuchan, y bueno, tengamos la esperanza que nos vaya mejor, pero esa esperanza no tiene que ser sonsa, sino que tiene que estar avalada y siempre apuntalada por nuestras manifestaciones. ¿Cómo defendemos, al principio decías, cómo defendemos o acompañamos la defensa de la naturaleza y del patrimonio cultural? Manifestándonos. Por eso yo le agradezco a ustedes que se manifiesten con tanta honestidad siempre. Muchísimas gracias. Abrazo inmenso, gracias maestro. Y estuvimos con él, que es naturalista, museólogo, y como dice en su Instagram, ayudando a valorar y conservar la naturaleza y el patrimonio cultural. Y entre paréntesis, nunca solo. Estuvimos con el gran Claudio Bertonati. Y ahora nos despedimos, mi querido Pepe. Nos encontramos mañana de 16 a 17 haciendo Una Mirada Austral con la gran Erika Blum. El día miércoles haremos también nuestro programa En Tiempo de Encuentro. Allí estará el capítulo Los Olvidados. Y en la semana vamos a hacer la grabación de otro olvidado a nivel televisivo. Por consiguiente, el valor de las palabras será hasta la semana que viene. Pero hasta mañana con Una Mirada Austral. Chao, gracias, los amamos.